la atención de Dios a mi súplica. La atención de Dios a mi súplica. Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pienso que ya ha escuchado de Jonás. Es uno de los 12 profetas menores. A él le tocó que lo tragara un gran pez. Si ya llegó, me dice amén. Cuesta porque casi no leemos de esos libros. Lo va a encontrar después de Amós, Abdías, antes de Miqueas. Bueno, pienso que nuestros hermanos van a poner los textos bíblicos y vamos a dar inicio diciendo: Dios, gracias por permitir este momento. A usted gloria y honra, porque su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de Jesús, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias mi Dios por su misericordia, por su amor, por sus bendiciones. Gracias mi Señor por cuidar de nuestras vidas. Gracias por cada una de las oportunidades que usted da. Bendito Dios, hoy queremos pedirle que nos dé una mente receptora, un oído dócil para poder escuchar su palabra, para poder escuchar cada uno de sus consejos. Bendito Señor, aparte de mí, nerviosismos, inseguridades, hágame un siervo útil, mi Dios, en sus manos, se lo suplico en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El propósito del mensaje es que aprendas a mantenerte firme en la fe, sin dudar en ningún momento, y reconocer que es necesario orar constantemente para recibir la respuesta de Dios. ¿Sí? Es necesario. Jonás lo hizo. Vea los primeros 2 versículos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová,
y Él me oyó. Como en el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No piense que Dios no lo escucha. Usted siempre presente su oración, siempre preséntese ante Dios presentando su clamor, con la seguridad de que Él va a responderle, de que Él está presto a ayudarle. Ahora, no piense que Dios no lo escucha. No piense que Dios no lo escucha. Recuerde que los milagros son al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros. Nosotros queremos para allá el milagro. Sí, estamos urgidos, pensemos que es una deuda. Nosotros queremos esa provisión para pagar y que no nos estén viendo mal. Me imagino, ¿no? Pienso. Eso es lo que queremos, pero no es al tiempo de nosotros, porque Dios primero quiere probar nuestra paciencia, quiere probar que verdaderamente hay una comunión con Él, y entonces lo está como apretando. Vamos a ver si sigue orando, y vamos a ver si sigue orando, porque muchos desistimos, ¿o no? No sé, alguien, no quiero pedirle que levante la mano porque pues no, pero muchos desistimos, dejamos de orar. No se soluciona este problema, mejor no sigo. Esa no debe de ser la postura nuestra. Nuestra postura debe ser orar, orar, orar y orar. En ningún momento detenernos, en ningún momento dejar de orar. Mire, esto que ocurrió en esta narración es uno de los milagros imposibles y sobrenaturales. Se puede conseguir únicamente orando, si oramos. Cuando todo es difícil, ¿cómo lo logra? Orando. El buen cristiano, ¿no? El que depende de Dios lo conquista así, de esa forma. Orando. Toda situación que nosotros tengamos, tratemos de solucionarla de esa forma, manteniendo una comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Eso tenemos que hacer. Si clamamos al Dios verdadero y si creemos que Dios lo puede hacer, este día recordaremos, perdón, aquí me fui. Este día vamos a recordar lo que le ocurrió a Jonás en esta narrativa que se presenta de Jonás. Como le decía al inicio, es uno de los profetas menores. A ver, ¿cuántos profetas menores son? No es estudio bíblico, me va a decir, son 12. Raras veces leemos de ellos. Y hoy vamos a ver esto. Aquí es donde verdaderamente ocurre un milagro, como le decía, imposible para el hombre. Porque muchos hasta ahora no creen que a Jonás se lo haya tragado un pez. Nadie, algunos incrédulos no creen. Pero nosotros sí, porque creemos en el poder de Dios. Creemos que lo puede hacer. Hay varios milagros sobrenaturales que no los creemos. Por ejemplo, algunos todavía no creen que el mar rojo se haya abierto. Algunos, más que todo, y fíjese, científicos están pensando que no. Pero cuando hacen el estudio y ven todas las situaciones, ven que sí es posible, según ellos. Pero en nosotros ya no puede haber duda. Lo abrió, lo separó y punto.
Dios hizo un milagro sobrenatural para el pueblo de Israel. Dios puede hacer un milagro en su vida. No piense en lo difícil, piense en que Dios lo puede hacer, en que Él tiene el poder para poderlo hacer. Todo depende de que creamos, de que confiemos verdaderamente en Dios, que Él lo puede hacer. Antes aprendimos cómo Dios salvó al pueblo de Israel. Ahora vamos a aprender cómo Dios salva a Jonás. Mire, a Jonás se le dio un compromiso de que llevara un mensaje al pueblo o a la ciudad de Nínive, porque el pueblo de Nínive había estado quizás rogando a Dios. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire cómo es Dios. Dios siempre da oportunidades. Siempre da oportunidades. Y en este caso Dios observa el comportamiento de Nínive y quiere darle una oportunidad. Pero Jonás conocía de la historia del pueblo de Israel y sabía que esta nación molestaba mucho a Israel. Entonces por eso él no quería ir. Pero la orden es una orden. Dios le dio una orden a Jonás: ve y háblales, predícales, dile que dentro de tantos días va a haber una dificultad en esa nación. Solo son, de quien he oído yo eso es del pastor Tito, que dice, solo son como 4 palabras. ¿Sí? Ve y arrepiéntanse. Entonces, en base a eso, viene una parte que no debería ocurrir en nuestra vida. Nosotros deberíamos ser siempre obedientes a la palabra de Dios, obedientes al mandato de Dios. Y en este caso viene Jonás y no acepta el compromiso. Así como algunos de nosotros que ya tenemos como buenos hijos de Dios, ya tenemos en nuestras manos el compromiso de ir y evangelizar, de ir y llevar el mensaje de salvación a toda criatura, pero no lo hacemos. Así fue que Jonás decide no aceptar el compromiso que Dios le pone, que Dios le dice: ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios, en su misericordia, queriendo darle oportunidades a Nínive. Todos debemos de tener el cuidado de no desobedecer. Todos, de no desobedecer a Dios. El cuidado de no provocar el enojo de Dios, porque si hacemos eso, ¿qué situaciones difíciles pueden venir a nuestra vida? Como lo que le ocurrió a Jonás. Jonás decide no ir y agarra camino para Tarsis y se va. Llega a un puerto y decide ir montarse en un barco, y ahí comienzan las dificultades. Usted no piense que alejándose de Dios usted ya no tiene ningún problema. Dios lo va a ir a buscar donde usted esté. Si usted es su hijo, Dios lo va a ir a buscar. Si Dios quiere darle una oportunidad a usted, Dios lo va a ir a buscar. Si Dios quiere que usted cumpla un compromiso, Dios lo va a ir a buscar, aunque usted no quiera.
Mire, el versículo 3 del capítulo 1 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, según él. ¿Puede esconderse usted de la presencia de Dios? No, no puede. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Van a llegar situaciones difíciles a su vida por desobediente. No provoque el enojo de Dios. Sí, trate de cumplir la palabra de Dios como pueda. A veces cuesta, pero trate de obedecer a Dios. Tenga presente, si Dios quiere de usted que haga un trabajo, lo va a tener que hacer. Porque nadie puede resistirse al poder de Dios. Nadie. Las consecuencias de la rebeldía o de la desobediencia no son fáciles. Algunas pueden llevarnos al borde de la muerte si somos desobedientes. ¿Qué le ocurrió a Jonás? Mire, está bien tranquilo, dice la historia, que él se subió al barco, a la nave, y como dice la historia, empezó a moverse el barco para un lado para otro, y él se había ido a lo bajo, a las recámaras del barco, a dormir, y quizás se despertó, empezó a sentir como que se movía el barco, y después de todo eso empezaron los que estaban a su alrededor a pensar que por qué estaba pasando eso. Entonces él les dice: yo sé por qué está pasando esto. Yo sé. Esa es la parte que nosotros debemos de reconocer. Si usted tiene situaciones difíciles en su vida, reconozca por qué está pasando eso. Tal vez ha dejado su comunión con Dios. Tal vez está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Tal vez, probablemente. No piense como Rosita Elvira, creo que es que aquí me he estado sentada, yo no he hecho nada. Así dice, va. No es la canto porque no es una alabanza. Pero así dice: aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí, dice. ¿Para qué? Para decir que usted no lo ha hecho. No, si usted ha cometido un error, si usted le ha fallado a Dios, reconózcalo. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios llegue a su vida. La desobediencia, como le decía, no es buena. Las consecuencias de una desobediencia son terribles. Le digo, puede llegar al borde de la muerte. Y ahí dile al pastor que venga a orar por mí. Hasta eso puede pasar. Si es que Dios le da oportunidades. A Jonás se las dio. Dice cómo aparece diciendo, como desde el capítulo, versículo 4 del capítulo 2, o bueno, desde el 3, mire: me echaste a lo profundo en medio de los mares. No sabemos cuánto tiempo, desde que cayó al agua, cuánto tiempo pasó para que se lo tragara el pez. Y según conocimiento, una persona que caiga al agua no puede durar más de 7 minutos. Él se muere. Entonces, Dios lo va a poner en eso. Si usted busca ser desobediente, va a ocurrir eso. Va usted a estar al borde de la muerte. Todos tenemos la capacidad de reconocer la importancia de atender una orden. Si Dios le dice: ve y evangeliza, hágalo, hermano.
Si Dios en algún momento le ha puesto en su corazón, ponte a servir, póngase a servir, hermano. No espere que lleguen situaciones difíciles a su vida por desobediente. Usted ya conoce mucho del poder de Dios. Nosotros tenemos también la capacidad de reconocer las consecuencias de desobedecer una orden. Usted ya lo sabe. Si desobedece. Mire el versículo 1:12 del capítulo 1. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Reconocerlo es importante. Aprendamos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas ante Dios. Si Dios, como le decía, si Dios de repente ha puesto algo en su corazón que se ponga a servir, que asista más a los servicios de su iglesia, hágalo, no se tarde en cumplirlos. Piense bien de cumplir. Cuide de ser obediente, especialmente si esa orden viene de Dios. Si Dios le ha ordenado, si Dios le ha hablado a su vida, trate de cumplirlo. ¿Para qué? Para que hayan bendiciones a su vida, no castigos. Dios no abandona a nadie. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a leer los versículos del capítulo 2, vemos que la respuesta de Dios está ahí. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Dios no abandona a nadie. Dios está ahí presto a ayudarle. Si lo que tenemos que hacer es como buscar de Dios y estar siempre en esa buena comunión con Él para poder recibir la respuesta a nuestras peticiones, porque necesidades siempre tenemos, ¿verdad? Y por esa razón debemos de buscar siempre de Dios. Le decía, Dios no abandona a nadie. Lo que tenemos que hacer es ser obediente a la palabra de Dios y clamar a Dios. Clamar a Dios siempre, orar, estar siempre presentando nuestras oraciones constantemente, todos los días. La historia lo hizo Jonás. Lo hizo Jonás y recibió la respuesta. Lo hizo Israel y recibió la respuesta. Mandó a Moisés para que los libertara de esa esclavitud. Lo hizo. Y así es para nosotros. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Mire, invoqué en mi angustia. ¿Sabe qué es angustia? ¿Qué? ¿Tiene una idea usted de angustia? Solo el que ha estado en dificultades puede decir, sí, estaba en angustia donde no tengo nada, donde he estado templiski. ¿Sabe qué es templiski? Donde no tengo ni zinc, sin zinc, en el desierto de Sin, sin nada. Entonces piense en esa, mire, esa era una gran aflicción que tenía Jonás. En angustia, clamé en angustia y Él me oyó. Ahora sepa a quién clamar: a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él tiene que usted presentar su clamor para poder recibir esa respuesta a su necesidad. Para Dios se nos dice que no hay nada imposible. Esto era imposible. Ese hombre cayó al mar, se lo tragó un pez.
Vea usted la autoridad de Dios, ahí donde usted puede ver la autoridad de Dios, donde le dice al pez, va, aquí no está escrito, pero seguramente Él le da una orden al pez para que salga, anda a vomitar ese, te va a hacer daño. Y sale con Jonás a vomitarlo a tierra. Pero ¿qué era? ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó ese milagro? Su oración, la oración de Jonás. ¿Qué va a provocar el milagro en su vida? Su oración. La fe con la que usted lo haga, eso va a provocar que el milagro ocurra en su vida. Eso va a pasar. Como le digo, la angustia es difícil. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Verdad? Piénselo. Mire, la seguridad de Jonás, él dice, él me oyó y mi voz oíste. Esa palabra va que aparecen en los versículos 1 y 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No importa dónde esté, hermano, clame a Dios. No importa dónde esté, clame a Dios, el milagro va a ocurrir. Va a ocurrir porque usted lo va a hacer con fe, con seguridad de que Dios lo está escuchando. Si sabemos quién es Dios y conocemos del poder de Dios, va a ocurrir. Porque no hay nada imposible para Dios. Para los hijos de Dios todo tiene solución. ¿Pueden decir amén? Para los hijos de Dios todo tiene solución. Puede tardar, pero tiene solución. Mire, como Taber, nosotros como Taber conocemos un eslogan muy conocido y muy, bueno, más que todo muy mencionado por nuestro pastor general, por el fundador. Hoy día podríamos decir que ese eslogan da paz y seguridad a nuestras vidas. Hoy podríamos decir, yo quisiera preguntarle si alguien lo sabe. La hermana Ruth podría ser. ¿Cómo es? Sí, excelente. Mire, eso lo decía nuestro pastor. A cualquier situación, Jesús es la solución. A cualquier situación, Jesús es la solución. Por eso le decía que para los hijos de Dios, todo tiene solución. Todo. Aunque tarde, pero tiene solución. Nosotros podemos aligerar, nosotros podemos provocar que ese milagro ocurra antes. ¿Por qué? ¿O cómo? Si mantenemos una comunión con Dios. Si no nos olvidamos de Dios, porque muchos nos olvidamos de Dios. Algunos pensamos que con solo asistir a los cultos del día domingo ya la hicimos. Fíjese que no, porque usted hace fechorías de lunes a sábado. No la hace. Y si quiere mantener una comunión con Dios, venga el martes. Venga el miércoles y aprende Biblia. Escuche los servicios del jueves y conoce más de la palabra de Dios. Venga a los servicios del viernes si no tiene nada que hacer y solo tiene que ver la novela, deje la novela y véngase. Que no baste solo el domingo, pues. Que no baste, porque eso no quiere decir que nosotros tenemos una buena relación con Dios.
Véngase. Véngase y aprenda más de la palabra de Dios. Cuando le decía a cualquier situación Jesús es la solución, podríamos tomar en cuenta también lo que dice Romanos 8:28 en su palabra, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Buscándole, viniendo a la iglesia, orando y leyendo su palabra. De esa forma lo podríamos hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que es la obediencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar siempre de hacer. Cuando preparaba este sermón o esta meditación, Dios me puso en mi corazón que leyéramos unos capítulos de Romanos 8. Vaya y hagámoslo rápido antes de que el tiempo me termine. Y no vaya a ser que Dios lo castigue a usted y primeramente me castigue a mí si no los leemos. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer, lo vamos a hacer como en dos partes, pero lo vamos a leer así. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 13 creo. Pero mire cómo dice, cómo comienza. Si ya lo tiene, me dice amén. Y si no, comienzo a leérselo. Dice así, mire. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que debe de haber un cambio en nuestra vida. Debe. Y no hay condenación. Va a haber bendición. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hacemos esos cambios, nuestra comunión con Dios va a mejorar. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de hacer las cosas malas. Tenemos. La siguiente parte, vamos a ver si lo terminamos de leer así. Pues dice, el capítulo, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted es del Espíritu o de la carne? Piénselo, hermano. No le quiero preguntar, mire, ¿de cuándo recibió a Cristo en su corazón? No quiero. Sino que piense que si Cristo mora en usted, tiene que ir dejando las cosas de la carne y metiéndose más a las cosas del Espíritu. De ahí que van a ocurrir los milagros en nuestra vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Piénselo, hermano. Mire, yo no sé por qué Dios me hizo que yo y lo iba a dejar fuera. Y digo, no, pues que tengo que decírselo, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, sigamos con el 11, porque y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Piense en eso. Si Cristo, pregúntese, ¿y con lo que hago? ¿Estoy agradando a Dios? Piénselo, hermano. Si ya conoce de Cristo, piénselo. Está bien que usted venga, no, hoy no quiero recibir a Cristo, mañana. También, si es de eso, está bien. Pero si es de los que ya tienen a Cristo en su corazón, preocúpese. Preocúpese. De ahí que, ¿por qué no ocurre el milagro en mi vida? De ahí, pensemos. Mire, yo no se lo estoy diciendo porque soy santo, no, hermano. Hoy hay un gran problema, hoy día. Usted puede andar, el hombre, vamos a pensar, voy a pensar por el hombre. Hoy día el hombre puede andar así como tranquilo, pero hoy las vestimentas, hermano, de las mujeres, uy, qué terrible. Lo sacan rápido de la comunión con Dios. Rápido. De ahí que uno tiene que hacer, no quiero ver. ¿Sí? Tal vez pienso que las mujeres que no van. O no sé si andan viendo un ponchado. No sé. Pero usted sabe sus debilidades. Usted sabe su dificultad. Usted sabe de lo que lo aleja de la presencia de Dios. Cambiemos. Este es como un consejo y quiero, ya prácticamente, esto lo vamos a decir así como un poco más rápido. Vamos al texto donde estábamos, Jonás. Acciones que debe tener siempre presente todo buen cristiano o todo buen hijo de Dios. Lo puse ahí en paréntesis. ¿Ya llegó? Yo no he llegado. Me pasé. Vaya, aquí estoy. ¿Cuál eran? Abdías. Me pasé. Es que se pegan, como no se ocupan. Amós. Jonás. ¿A dónde estás, Jonás? Mire, acciones que debe tener siempre presente todo buen cristiano, todo buen hijo de Dios. Orar. ¿Sí? Orar. Esté donde esté. Mire, que no le dé pena, porque yo pienso que a veces, ayer me pasó eso, que no le dé pena el orar por sus alimentos. En el lugar donde usted trabaja, póngase a orar. Sabe que a mí me dio gusto, porque haciendo eso me dio gusto que una señora se acercó a mí y me dice, pues, fíjese que tengo una dificultad, mi hermana y mi mamá están pasando por problemas de cáncer. Puede orar por ellas. Eso va a ocurrir, hermano. Y usted va a practicar más la oración. Usted se va a meter más con Dios. Para gloria de Dios, ocurrió un milagro. Eran 2 personitas y han sido declaradas libres de cáncer. No fui yo, fue Dios. Entonces, ¿qué? Busque, ore, clámele a Dios. No pare. Qué aburrido es, que le digan así. Pero usted tiene una buena comunión con Dios. Y usted está asegurando un milagro en su vida. Usted lo está asegurando de esa forma, ¿verdad?
Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No importa dónde esté, hágalo. Siempre órele a Dios. Como le digo, yo vi, por lo menos en ese caso vi que Dios respondió. Tener seguridad en su clamor, tener la confianza que recibirá la respuesta de Dios. Lo hizo Jonás, en angustia clamó y dice que fue oído. Reaccionar ante su problema que tiene, ante ese problema, no sabemos el tamaño, pero reaccione. Dios es amor, Dios va a responderle. Clame siempre. Nunca olvide el poder de Dios. No piense en el tamaño de su problema. Piense en el poder de Dios. ¿Qué le ocurrió a Jonás? Cayó al agua, lo revolcaron, pensamos que lo revolcaron a solas, se enredó en el monte, como dice ahí. Bueno, ¿qué dificultades tuvo? Él clamó. No, algo que sí no debemos de hacer es no tarde en buscar el favor de Dios. No lo deje para mañana. Mantenga esa comunión con Dios a través de la oración. ¿Sí? No olvidar sus agradecimientos. Sea siempre agradecido. Siempre. Dice la parte del versículo, dice 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Eso dice Jonás. Eso haga usted. Si hace tratos con Dios, si recibe el milagro de Dios, sea agradecido y no deje de confiar en Él. No olvidar dar gloria y honra a Dios. Testifique de las maravillas de Dios. Testifique para que Dios siga obrando en su vida. Haciendo todo esto, su milagro ocurrirá. Mire el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si nos mantenemos en esa oración constante, Dios hará el milagro en su vida, así como lo hizo en la vida de Jonás. Ya deje la desobediencia y sea obediente a la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por permitir este momento en nuestras vidas. Gracias por permitirnos aprender de su palabra. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a salir de nuestras dificultades. Seguimos orando con nuestro querido pastor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por llevar a nuestro pastor a esa oración de ese hombre, Señor, que en su angustia te invocó. Así también nosotros, Señor, hemos creído que a cualquier situación tú eres la respuesta y muchas veces, Señor, la solución en lo sobrenatural. Bendiga la vida de fe de mis hermanos, Señor. Ayúdenos a no rendirnos, a confiar, Señor, que tú todo lo tienes bajo control, aunque a nuestra vista no lo parezca. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.